Gente linda, muy buen día, feliz jueves para todos, esperando grandes bendiciones del Señor para este día. Como Él lo prometió, Él prometió tantas bendiciones, solo que tenemos que aferrarnos a vivir cerca de Él, juntito a Él, obedeciéndole, conociéndole, buscando cada día ser llenos del Espíritu Santo. Estamos viendo en Primera de Pedro, capítulo 3. Ya habíamos visto del 1 al 7. Hoy vamos a ver del Primera de Pedro 3, 8 al 11. Ahora, ya Pedro habló de responsabilidades específicas. ¿Recuerdan? La responsabilidad civil, la responsabilidad laboral, y luego habló de la responsabilidad conyugal, primero a las mujeres, luego a los hombres, que es lo que vimos ayer miércoles. Ahora va a hablar de responsabilidades específicas, de responsabilidades generales. Va a marcar que nuestra conducta no se somete a una situación especial que nosotros podamos estar viviendo, sino que nuestra conducta es marcada por nuestra condición de hijos de Dios. O sea, el hijo de Dios tiene que vivir de cierta manera, sean cual sean las circunstancias. No cambia. ¿Por qué? Porque una razón muy sencilla, porque la palabra de Dios no cambia. Entonces dice el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Aquí van a aparecer 5 cosas, que luego las vamos a analizar una por una. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En primer lugar, habla de un mismo sentir. Esto no quiere decir que tenemos que estar todos de acuerdo en todos. Yo he hablado muchas veces en la iglesia de lo que significa un mismo sentir, y esto no quiere decir que si a mí me gusta un color, por ejemplo, mi color favorito es el verde. ¿Qué quiere decir? ¿Que a todos nos tiene que gustar el verde? No, no habla de eso. Un mismo sentir quiere decir una misma mente, pero en este sentido, en cuanto a su palabra. En la palabra de Dios no podemos tener opiniones. Si la palabra de Dios habla de que algo es blanco, es blanco, y se acabó el problema. Entonces, en esto nosotros debemos tener un mismo sentir. Por ejemplo, pensemos, si la palabra de Dios dice que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es verdad, que Dios es bondad, ¿yo puedo tener diferentes opiniones con respecto a esto? No, porque lo dice la palabra de Dios. En segundo lugar, dice que debemos ser compasivos. Y esto quiere decir que no es solamente lo que siento, sino que es lo que hago. La compasión va más allá de lo que siento. Siento y también hago algo para cuando veo a mis hermanos que están en alguna dificultad o en algún problema. Primero que debo hacer, o lo primero que tiene un corazón compasivo, es una vida de oración por los demás. Hace algunos años estábamos en Estados Unidos haciendo una visitación a una iglesia, y luego de hablar de la palabra de Dios, yo dije, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Y en ese tiempo estaba una contienda política que finalmente llevó al presidente Clinton
al expresidente Clinton a ganar la Casa Blanca. Una persona que estaba ahí, que estaba tremendamente en contra, agarró y me decía que cómo puede ser que el presidente esto, que el presidente el otro, que el presidente aquello. Y yo le dije, hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Y él me dijo, sí, claro. Y yo le dije, ¿está usted orando por la salvación del presidente Clinton? Y se quedó callado con la cabeza, hizo seña que no. Y ¿ven lo que quiere decir compasión? Compasión es no solamente que yo veo a alguien en una dificultad o a alguien haciendo algo malo y no voy a hacer nada. No, lo primero de un corazón compasivo, la primera manifestación de un corazón compasivo es la oración. Luego dice, amándonos fraternalmente. La idea de fraternal es amando como a un hermano en la sangre, como un padre ama a sus hijos, como una madre ama a sus hijos, como los hijos tienen que amar al padre, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos. Como decía antes Pedro, que nosotros somos un pueblo especial de Dios porque hemos alcanzado misericordia de hoy. Como que yo alcancé misericordia y entonces también debo ser misericordioso con los demás. Por ejemplo, yo acepto como algo extraordinario, bueno, maravilloso, que Dios perdonara mis pecados. Pero hermano, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta perdonar a los demás? ¿Será que no hay misericordia? Y luego dice en quinto lugar, amigables. ¿Y sabe cuál es para mí una definición maravillosa de amistad? Es de bajar la guardia. No te oculto nada. Tengo un corazón abierto, amigable, dispuesto. Así como David y Jonatán, como David le entregó a Jonatán por amistad su arco, su flecha, su espada, su capa que lo mostraba como un rey, que era lo que llevaba, le entregó todo, bajó la guardia. Y él le dijo, estoy desarmado delante de ti. Si vos quisieras, podrías matarme. Yo no voy a levantar ningún arma contra ti. Amigables. Dice el verso 29, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le deis bendición. Dice la primera parte, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Sabe lo que queremos o lo que quiere decir? Dos males no producen un bien. Dos males no producen un bien. Si hay una en este momento, en esas 4 cosas específicas que vimos, si nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad, si alguien nos maldice, producimos algún bien también maldiciendo. Producimos algún bien si alguien nos trata mal, devolviéndole con algún mal. Dice la palabra de Dios en Proverbio, la blanda respuesta quita la ira. A veces da pena, especialmente hoy más que nada lo vemos en los matrimonios. El devolver mal por mal, maldición por maldición. Lo que se llama la escalada de agresiones. Vos me haces algo y yo te voy a hacer algo más fuerte. A este más fuerte, el otro cónyuge dice, yo te voy a hacer algo más fuerte. Yo te voy a decir algo más viniente. Y se van escalando las críticas, las quejas, las maldiciones. Volvemos a pensar en esto. Dos males
nunca producen un bien. Luego dice el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, esto es interesante, el que quiere amar la vida, o sea, amar la vida que está viviendo, y que quiere ver buenos días, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Santiago dice que aquel que es capaz de refrenar la lengua puede refrenar cualquier mala actitud. Y esto, ¿sabe cómo se llama? Dominio propio. Qué difícil es refrenar la lengua. Y no solamente en ir a decirle a alguien algo malo, o sea, devolver mal por mal, sino de pronto ir a hablar con otros, murmurar con otros de algo que me hicieron. Eso no es dominio propio, eso no es refrenar la lengua. Ahora, qué difícil es refrenar la lengua, pero si refrenamos la lengua, si somos capaces de hacerlo, aún a nivel nuestro, mental, porque hay murmuración en nuestra mente también. ¿Cómo debemos refrenar la lengua y desear el bien? Y el verso 11 dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Hacer lo bueno, buscar la paz y seguirla. Es mejor tener paz que tener razón. Piense en esto último que estamos diciendo. Es mejor tener paz que tener razón. Qué vida buena que podemos llegar a tener si nosotros cumplimos con aquello que Dios nos pide que cumplamos nosotros, que es mi responsabilidad delante de los hombres. No, delante de Dios. Es lo que Dios me pide y es lo que yo debo obedecer. La próxima semana, recuerden, viernes, sábado y domingo no tenemos devocional, pero el lunes vamos a hablar de por qué Dios nos está pidiendo esta manera de actuar, que es condicionada por la palabra de Dios, por la sabiduría de Dios, por la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que podamos tener una vida de paz, de felicidad, buena, sabiendo que Dios nos cuida cada instante de nuestra vida. Bendiciones.